Muy buenas tardes. Hoy tocaremos un tema de suyo trascendente para el país. Tenemos invitado a un fiscal regional, don Mario Carrera, que tiene una vasta experiencia en esta materia del tráfico de estupefacientes como fiscal. Y además, él hace muchísimos años que está trabajando en el Ministerio Público, 11 años, ha sido dirigente gremial y ha ocupado todos los cargos, de presidente, vicepresidente, tesorero, todos los cargos. De manera que conoce muy bien el ambiente de los fiscales en Chile. Pero además, él es profesor de la Universidad de Tarapacá actualmente. Y él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por supuesto es abogado, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, Mario, a este diálogo en un ambiente que precisamente es la justificación de este espacio de YouTube, que tiene que ver con precisamente el hecho de que estamos todos esperando en Chile las propuestas de la constituyente acerca de una nueva constitución. De manera que en este ambiente en donde se pretende un nuevo orden jurídico en Chile, me agradaría muchísimo aprovechar tu presencia y tu disposición tan generosa para dialogar sobre este tema que es, yo creo que uno de los temas de más repercusiones en la vida individual y colectiva de un país, como es el tema del narcotráfico. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Gracias, profesor. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que estén del otro lado, digamos, escuchando esta conversación. ¿Cuál es la impresión que tú tienes al día de hoy del tema del narcotráfico en general? Bueno, en general es una pelea que se da día a día y sobre todo en la región que dirijo, que es Arica y Parinacota. Básicamente el trabajo que nosotros desarrollamos no solamente tiene que ver con la mirada delictual de esta región, o sea, nosotros somos como una barrera de diversos delitos. Normalmente de origen lo que se denominan delitos transnacionales, donde está la trata de personas, por ejemplo, el contrabando, y uno de ellos también es el tráfico. Muchas veces estos delitos van de la mano, no tenemos hoy día las verdaderas empresas que se dedican al delito como medio de generar recursos, digamos, diversifican. Y claro, nos toca un trabajo bien fuerte acá en el control de fronteras y sobre todo en las investigaciones de estos delitos que se producen en varios países a la vez. O sea, tenemos una interacción imaginemos algún tipo de droga que viene de Colombia, de México, de Perú, pasa por varios países antes de llegar acá e intervienen sujetos de distintas nacionalidades. A veces el financista está en un país, la persona que está comprando está en otra, la persona que realiza la venta o que se dedica, digamos, a poner en el mercado esa droga es otra. Entonces, bueno, es complejo en cuanto a las herramientas que tenemos que tener y sobre todo también en cuanto a la forma de combatir estos delitos, porque van mutando y obviamente Sí. suelen ir un paso más adelante y tenemos que ir adaptándonos rápidamente. Mario, dime, ¿y Porque cuáles son las vías que se utilizan por los narcotraficantes para hacer llegar la droga a Chile? Porque Chile es un país, bueno, como todos sabemos, tan largo, sí, que, claro, esta es una pregunta. se imaginan algunos que solamente por la frontera terrestre se puede ingresar la droga, pero Claro, también no, está el fenómeno la marítima, sí. es muy diverso. Acá tenemos efectivamente procedimientos de orden marítimo donde hacen verdaderos desembarcos anfibios
en algunas playas, digamos, de esta región o más hacia el sur de Arica. Y claro, ahí hay una labor fuerte de la Armada, preventiva por un lado, pero principalmente los que detectamos son por investigaciones, o sea, son por infiltraciones que hacemos en estos grupos a través de distintos mecanismos, como los agentes encubiertos, por ejemplo, eh, y logramos desde dentro desarticular estas bandas. Son investigaciones normalmente bastante largas, bastante extensas, pero Ahora, claro, el fenómeno sí, efectivamente es muy complejo. es muy complejo. Ahora, la institución, el Ministerio Público está atiborrado de actividad de trabajo. Y yo el otro día escuché decir que el Ministerio Público al año tiene 1 millón de causas que investigar. Es una cifra, causa asombro, porque 1 millón de causas investigar. ¿Y a quiénes se le encarga la investigación? Porque, claro, el tribunal actúa y se designa un fiscal y el fiscal investiga, pero el fiscal, la fiscalía también tiene otros hechos que investigar que también son ilícitos y graves también. Entonces, el narcotráfico, como tú bien señalas, es como una especie de terrorismo, ¿eh? Porque el terrorismo, como se le ha combatido en Europa, por ejemplo, hay que infiltrar los grupos, tienen que meterse en los grupos de terroristas, y como son células todas compartimentadas, cerradas, el trabajo es muy complicado. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. La Fiscalía, es decir, el Ministerio Público en Chile, ¿tiene fiscales especializados para la investigación de este delito, ¿eh? Específico del narcotráfico? Sí, cada una de las regiones cuenta con fiscales especializados. Evidentemente, va variando de región en región el número de fiscales de esa región que se dedican a estas materias. Y tiene que ser así, porque obviamente acá tenemos una unidad fuerte de fiscales investigando el narcotráfico, pero no puede ser lo mismo en Coyhaique y Punta Arenas, donde el fenómeno es algo menor, digamos, o no es tan, digamos, relevante como acá. Entonces, va variando, pero efectivamente cada una de las regiones cuenta con equipos de fiscales especializados, y tienen que ser especializados porque la ley de drogas, la ley 20.000 hay que manejarla muy bien, porque tienen muchos mecanismos que no se utilizan en otro tipo de ilícitos. Entonces, claro, todas las medidas intrusivas, como las interceptaciones de teléfonos, como los agentes encubiertos, el agente revelador, el informante, etcétera, son figuras que hay que saber utilizarlas. Pensemos que cuando hay, por ejemplo, un agente encubierto, esto es como las películas, o sea, nosotros le creamos una identidad nueva, ficticia, para el registro civil. Esa persona, la identidad que tenía antes, este agente no existe, o sea, su identidad anterior es dada de baja porque no podemos tener filtraciones. Entonces, esa nueva identidad que le damos nosotros va desde quiénes son sus padres, desde dónde estudió, desde dónde nació, dónde tiene su licencia de conducir. Absolutamente todos los datos que tiene una persona, digamos, se le crean de manera ficticia para que su relato sea real. Y para que, por ejemplo, si tuviésemos una filtración dentro de algún servicio público, cualquiera que entre al sistema va a ver la nueva identidad y la anterior no existe mientras está trabajando eh, en esa modalidad. Entonces, imagínense, son cuestiones tan específicas que tienen que ser fiscales absolutamente especializados en el uso y manejo de esa información. Ahora, dime una cosa, Mario, desde un punto de vista tuyo, que tú sabes sobre esta materia y mucho. ¿Tú crees que en Chile el narcotráfico está metido en todos los estamentos de la sociedad chilena? Me O refiero sea, no yo, me cabe duda por un lado, perdón, en el de que narcotráfico si no está, y otra cosa es el consumo, ¿eh? Claro, porque para consumir alguien tiene que traficar. claro, no me cabe duda de que si es que no está en todos lados, al menos el riesgo de que estén presentes en todos lados existe. O sea, de la forma que operan, efectivamente, es generando redes.
Y en la manera que generan redes, el mayor interés es efectivamente, así como nosotros los infiltramos, ellos infiltrarnos a nosotros y poder obtener información. Y estoy hablando de cualquier servicio público o de cualquier unidad policial. Por eso los controles internos que tenemos que tener en cada una de nuestras instituciones tienen que ser muy, muy poderosos también. El ver qué funcionario público ingresa a consultar cualquier dato de otro, por ejemplo, todo ese manejo de la información es bien relevante, realizarlo de manera preventiva para generar las alertas que son necesarias, porque el riesgo es absolutamente, está presente, ¿no? No podemos decir, no, nuestra institución está absolutamente limpia de esto, porque cuando hacemos eso, lo que hacemos es acrecentar el riesgo. Al Ahora, contrario, yo tendría que decirle que si no está presente, la posibilidad está, y como la posibilidad está, tenemos que generar las barreras internas para que eso no ocurra. ya. Mario, dinos, es cierto, la investigación está en manos de ustedes, el Ministerio Público, y hay un juez que imparte las órdenes, las instrucciones para la investigación. Pero desde un punto de vista macro, desde un punto de vista macro, cuál es la institución que conduce esta política para combatir el narcotráfico? ¿Es acaso algún ministerio en especial? Bueno, quien dirige básicamente lo que es control y prevención es el Ministerio del Interior, a través de ambas policías, de los programas internos que posee y también de la central, o sea, del Departamento de Inteligencia que posee o que depende del Ministerio del Interior. Sí. Ellos básicamente están a cargo de la prevención. Ahora, el Ministerio Público, claro, no tiene como rol el prevenir, pero es evidente que si nosotros tenemos investigaciones activas donde desbaratamos alguna banda, cesamos, digamos, su actuar delictual, y eso también se traduce en prevención, porque deja de cometer nuevos delitos. La labor nuestra también es muy relevante en prevención, aunque de manera indirecta. O sea, sacar un delincuente de circulación, evidentemente, corta o cercena, digamos, nuevos delitos de esa persona. Pero es el Ministerio del Interior, básicamente, a través de las policías, quienes generan lo que se refiere a la prevención. Tú llevas mucho tiempo en la fiscalía, partiste muy joven, tienes una experiencia que vale muchísimo, porque esa experiencia unida a los conocimientos hace que el resultado sea eficaz desde un punto de vista del Ministerio Público. Tu mirada, desde un punto de vista de esta política de prevención, que como tú dices, indirectamente la hace prácticamente el Ministerio Público, indirectamente, pero claro, hay un ministerio que está a cargo de esto. Una mirada así global, como quien dice un estado actual de la situación. ¿Tú consideras que han habido resultados positivos, medianos o escasos? A ver, siendo un poco autocrítico, yo creo que los resultados han sido medianos. No han sido malos, pero tampoco han sido todo lo perfectos que podrían ser. Y eso es por distintas razones, digamos. Una de ellas es la falta de más recursos, obviamente, que pudiésemos destinar a esta lucha, digamos. Y por otro también es una legislación que nos permitiera mayores atribuciones en algunos aspectos, sobre todo en lo que es lavado de activos. La verdad es que cuando uno realmente desbarata a una banda es cuando le cercena o le corta la posibilidad de autofinanciarse, la posibilidad de seguir operando desde lo económico. Porque cuando detenemos a algunos eslabones con nombre y apellido, claro, le hacemos un daño, claro, a veces les damos un golpe que desbarata a cierta institución, pero rápidamente ese espacio se llena, cambiando los nombres, y continúan, digamos, levantándose si es que tienen ese soporte económico. Entonces, yo creo que donde estamos un poco al debe, efectivamente, es en materia de investigación de el lavado de activos y cómo estos temas económicos, eh, eh, con estos temas económicos siguen operando. Entonces,
ahí es donde yo creo que tenemos que hacer algo más. Bueno, de hecho, hay un proyecto de ley en estos momentos que no es del todo el gusto del Ministerio Público, porque pone a veces algunas cortapisas que son bastante complejas. Pero bueno, ya con que se esté discutiendo el tema para nosotros también es importante o relevante. Pero ahí yo creo que Ahora, está sí, pero el hay una asunto. cosa que me llama la atención inmediatamente de lo que tú dices. ¿No crees tú que falta una coordinación de los organismos que están actuando separadamente, como impuestos internos, por ejemplo? Se constituyen sociedades, pero ¿qué vinculación hay, qué coordinación hay entre impuestos internos, por ejemplo, las notarías, donde se constituyen las sociedades? ¿Qué coordinación hay con el Ministerio Público? ¿Qué coordinación hay con el Ministerio del Interior? Porque claro, como tú bien dices, aquí se van cambiando de color como camaleón, porque ustedes pueden desbaratar, pero los que arrancan como rata se pueden organizar al día siguiente de nuevo. Claro. Y lo tremendo es que aquí se afecta con el tráfico, no solo en la parte económica del lavado de dinero, sino que además el traficante lleva la droga a los colegios. Hoy en día es alarmante el consumo de droga en la juventud. Es alarmante. El tema de la marihuana, por ejemplo, y tú seguramente lo sabes mejor que yo, hay científicos que han escrito, han investigado sobre el consumo de la marihuana. Algunos dicen, no, es que resulta que es como un analgésico. Sí, podría ser. También el opio puede ser un analgésico. También hay otro analgésico poderoso que los dan los médicos solamente, cuando una persona está muy enferma. Pero hay estudios acerca de la marihuana. Se ha señalado oficialmente, por ejemplo, por los mexicanos estudiosos, que se permitió el uso de la marihuana, se legalizó, pero resulta que el tráfico sigue exactamente igual que antes. Entonces, esta falta de coordinación, yo me imagino que desgraciadamente el estamento político no se da cuenta de estas cosas, porque en los partidos políticos la gente no sabe acerca de estas cosas, no las sabe, no se prepara la gente, porque los partidos políticos son medios para, cuando tienen apoyo, llegar al poder. Y si la gente que llega al poder no sabe de este problema y conoce un proyecto de ley como el que tú comentas, entonces se olvidan, por ejemplo, de ciertos principios rectores. Por ejemplo, es cierto que si se dictan proyectos para restringir la libertad de los ciudadanos y que la policía tenga más facultades, entonces inmediatamente confunden el tema y dicen que aquí hay una restricción indebida a la libertad de las personas, etcétera, etcétera. Pero no olvidamos de una cosa que tú debes conocer muy bien, que es el estado de necesidad. El Estado puede sacrificar a veces garantía de los individuos en aras de un valor superior, como es la salud de la población, como es la estabilidad económica. Porque todos sabemos lo que pasa en países, o lo que pasó, que está pasando, ahora sí, gravemente en México, país que más de un tercio territorial está tomado por los carteles, lo que pasa en Colombia, entonces lo que pasa en Bolivia. Hay gobiernos que se financian con la droga. Entonces, si eso llega a Chile, así como lo hemos visto, sería un desastre para la convivencia democrática del país. Un desastre. Entonces, esta falta de coordinación se hace muy patente cuando ustedes investigan estos hechos. Sí, sí, se necesita más. Bueno, se ha ido avanzando en eso, profesor. Hay que ser justo también en aquello. O sea, se está trabajando en el Banco Unificado de Datos, se está trabajando en mayor coordinación, pero hay cuestiones tan simples como, por ejemplo, que se está pidiendo que en el caso de compra de vehículos de lujo se informe, porque hay compras que son en efectivo. Entonces, cuando se compra en efectivo, la verdad es que por esas grandes sumas, estamos pensando, imagínense un auto de 30 millones, de 40 millones, claro, cuando se compra ese vehículo en efectivo, se está pidiendo que se informe, y es solamente que se informe para ver si efectivamente hay personas que puedan ser centros de interés en alguna investigación de esta naturaleza, porque es muy fácil ver, pues, profesor, o sea,
llega comprando Juanito Pérez y resulta que uno pide impuestos internos y no tiene ingresos que justifiquen aquello, digamos, o no figura con el sueldo mínimo o sin ingreso alguno. Entonces, eso es evidente que algo raro hay, digamos. Entonces, eh, eh, son cuestiones que hay que investigar, obviamente, que no pueden quedar ahí. Entonces, hay pequeñas cosas, la verdad es que se puede ir avanzando. Y en otras, por ejemplo, en este proyecto de ley que hay, se pretende extender el uso, por ejemplo, del agente encubierto o revelador, pero que sea con autorización judicial. Y ahí también hay un problema, porque efectivamente este tipo de formas de investigar requieren que lo sepa la menor cantidad de gente. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, si un fiscal pide o decreta o nombra a un agente encubierto, lo sabe él, a lo más él y su asistente. O sea, ni siquiera el fiscal que está en la oficina al lado. Eh, Cuando usted le pone a eso un control judicial, perfecto, se pretende hacer como un tema de que el sistema funcione, esto en teoría, profesor, Sí, que el sistema funcione mejor para que el fiscal, digamos, no esté abusando de esas prerrogativas. Pero ¿qué ocurre? Que pasa esa resolución al tribunal o esa solicitud al tribunal y es conocida ya por más personas. O sea, se extiende el ámbito o el número de personas que tienen conocimiento de estas técnicas de investigación y y se por hace lo ineficaz. tanto Y se hace ineficaz, claro. se aumenta el riesgo, ¿cierto?, de que eso se filtre. Entonces, acá hay que ser bien cuidadoso y sin el manejo lo vimos, o sea, en Temuco, o sea, en la zona, vimos en un tribunal de garantía que había un funcionario, ¿cierto?, que mantenía armas en su domicilio y droga y pasaba informaciones respecto de las solicitudes de entrada y registro que hacía la fiscalía. Y tenemos ahora una jueza en Coyhaique que va a ser formalizada porque también entraba al sistema y sacaba información respecto de interceptaciones telefónicas que estaba sufriendo su hijastro, el hijo de su pareja. Entonces, claro, esos casos son excepcionalísimos, no es la tónica del Poder Judicial ni mucho menos. Pero evidentemente, si ampliamos el número de personas que tienen conocimiento de una determinada medida intrusiva, como estas, por ejemplo, lo que hacemos es aumentar el riesgo de que se filtre y por lo tanto que no sean conducentes las diligencias investigativas. Entonces, claro, yo creo que el control tiene que ser ex post muchas veces. O sea, si es Sí. que el fiscal abusa, bueno, no puede quedar eso, digamos, al arbitrio de un fiscal con poco sentido común, o con poco criterio. Pero perfectamente esas cuestiones, como también son excepcionales, pueden tener un análisis ex post, digamos, y sanciones fuertes, pero ex post. No ex antes, donde lo único que se puede producir es que se filtren y que se, se imposibilite el éxito de las investigaciones. Exactamente. Y hay un problema ahí, de un punto de vista de la formación de las personas, ¿ah? Es decir, de los fiscales, que también tiene que ver con las policías. La información, por ejemplo, que deben tener los detectives o los carabineros, ¿ah? Que es un problema humano. Porque, por ejemplo, cuando en Europa arreciaban los actos terroristas de grupos terroristas, la Brigada Roja, la ETA en España y otros, la policía la prepararon muy bien para actuar. Porque, como tú dices, si tenían una misión determinada, no podían comentárselo a nadie, pero a nadie. Porque basta que Claro, se comente algo. Yo no estoy diciendo con un ánimo doloso, ¿ah? De obtener una recompensa, lucro, sino que forma parte de la idiosincrasia del ser humano el comentar, y aquí en América Latina con mayor razón, porque aquí a la gente le ponen un vaso de vino y comienza a hablar, pero hasta, como se dice, habla hasta por los codos. Y eso yo lo he comprobado como abogado también. Personas que con un vaso de vino hablan, hablan y hablan. Y entonces, como el carabinero está formado por seres humanos, la dirección de investigación es igual, la fiscalía igual y el tribunal de justicia también, porque no solo está el juez,
sino que también hay personas que están al lado del juez. Y si se está llevando adelante una política de investigación y se están investigando por ustedes seriamente y resulta que un tribunal no tiene los resguardos, porque eso es lo otro. Estamos hablando de personal secundario en un tribunal, no del juez. Ahora, si es el juez, entonces sería gravísimo. Pero estamos hablando de personal que deambula los tribunales, que forma parte de los tribunales, personal administrativo, o incluso en un municipio, porque el acceso más directo que tiene un órgano público con la gente es el municipio. Y entonces, esta información que es clasificada, que hay que investigar, si los congresales no comprenden estas situaciones, entonces las leyes no son eficaces. Se pueden obedecer, pero resulta que no son eficaces para la tarea del conjunto. Porque yo voy más arriba. Si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que proteger a los niños, hay que tener mucho cuidado con las escuelas también. ¿Qué coordinación hay entre las escuelas públicas o privadas, municipales o no? De la escuela donde hay niños, con el ente Ministerio del Interior que tiene que llevar adelante política de prevención, por ejemplo. ¿Qué coordinación hay? Porque, y todos lo sabemos, el acceso a la marihuana es muy fácil. Y la misma gente cuenta que fuma marihuana, los niños cuentan. Y a mí me parece es un atentado contra la salud que debiera ser prioridad número uno del estamento político. No solo en hacer declaraciones loables, Mario, porque aquí siempre estamos haciendo declaraciones loables. Por ejemplo, femicidio. Matan a una mujer, todo el mundo habla, repudio. A la semana, otra vez el mismo coro de siempre. Pero ahora examinemos cuál es la política concreta. ¿Dónde está la presencia de los psiquiatras? Porque hay mucha gente en Chile que están enfermos mentales. Una persona que actúa con esa virulencia, con la ira o celos llevado a extremo, esa persona tiene un problema de salud mental. Entonces, hay que partir por la raíz de los problemas. Yo te quiero hacer una pregunta, pero así derechamente. Todo el mundo hace declaraciones acerca de que hoy en día los extranjeros invaden Chile, así como nosotros los chilenos hemos invadido otro país, porque esto es una característica de hoy. Muy bien, pero ¿qué coordinación hay entre extranjería con la fiscalía? ¿Qué, qué coordinación hay entre el Departamento de Extranjería, que depende del Ministerio del Interior, si no me equivoco, con impuestos internos, por ejemplo? Es decir, ¿dónde está esta coordinación? Porque así como en el plano delictual, y tú lo sabes mejor que yo, hay extranjeros que han llegado y que son un aporte al país, gente seria, responsable, pero hay otros que también se han colado y han traído otras costumbres, otros hábitos, cosa que ni la delincuencia chilena conocía. Y ahora, entonces, los que investigan están frente a situaciones del todo nuevas, no solo en el narcotráfico, sino en otro tipo de delitos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué nos puedes ilustrar tú respecto de esto? De tanto extranjero que ha llegado y precisamente este tema del narcotráfico. Bueno, sí. Antes de eso, profesor, dejar pasar algo que usted mencionó en relación al tema de la importancia de resguardar la información. Hace 3 días atrás tuve que bajar una causa donde se estaba trabajando hace más de un año con agentes encubiertos porque uno de ellos cometió el error no de mala fe, pero de dar cuenta a otro servicio público de que él estaba en esa calidad, digamos, en esa condición. Y obviamente eso pone en peligro la vida no solamente de él, sino que de otro de los agentes encubiertos que estaba trabajando ahí. Así que pese a que la investigación iba muy bien, pese a que íbamos a tener lo más probable buenos resultados, eh, tuve que bajarla porque desgraciadamente no se puede seguir adelante si hay alguna filtración, aunque sea hecha sin dolo, digamos, sin intención. Ahora,
si se fue con buena intención o no, de todas maneras habría la investigación correspondiente aparte por el secreto, por la vulneración de secreto, pero aparentemente da la impresión de que no hubo mala fe, sino que un actuar tal cual como usted dice, donde la persona habló más de lo que debería. Y eso es falta de preparación, no me cabe ninguna duda, eso es falta de preparación, no es otra cosa. Porque afectó una investigación con una cantidad de recursos que hemos gastado y donde podíamos haber dado un golpe duro, pero en esto hay que ponerse colorado una vez nomás y no exponer tampoco el tema, tampoco ocultarlo, sino que aclararlo bien para que no se repita hacia futuro. Bueno, pero en lo otro, profesor, en la coordinación con extranjería, bueno, en esta región de Arica y Parinacota es crucial y se da por el control de frontera que tenemos que tener. Desconozco si a nivel nacional estará esta coordinación tan cercana como la que tenemos acá, pero lo cierto es que cuando se trabajó fuertemente en el control de la migración que estaba entrando ya de manera sostenida por Arica y Parinacota, al momento de realizar estas coordinaciones y trabajos en conjunto, se llegó a un punto en que estos flujos migratorios se fueron hacia Tarapacá, por Colchane, que esto es altiplano, o sea, bastante lejos, digamos, o sea, el viaje de quienes pretendían ingresar ilegalmente se extendió muchísimo y por un lugar que tiene unas condiciones absolutamente inhóspitas. Y lo vimos por televisión, cómo Colchane se transformó, digamos, en una ciudad donde el flujo migratorio por un momento estuvo absolutamente desbordado. Y eso fue precisamente por las políticas de coordinación que realizamos en esta región, Ah, qué bien, tanto ¿eh? en lo Qué bien. preventivo como lo que es investigativo, porque también abrimos muchas causas por trata de personas, porque atacamos también a quienes actuaban a quienes lucraban con el sufrimiento o pesar o necesidad de estas personas que en su inmensa mayoría obviamente solamente buscan, son buenas personas y solo buscan un buen futuro para ellos y su hijo. Así es. Eh, y en relación, por eso, claro, es difícil cuando uno habla de delincuentes extranjeros, porque la inmensa mayoría de los que vienen no vienen con esa intención, digamos. Pero no hay que ser ciego de que se han importado ciertas modalidades comitivas de delito, sobre todo en temas vinculados, por ejemplo, a los delitos de homicidio o, o amenazas, secuestros, tenemos algunos también, que no eran modalidades utilizadas normalmente o comúnmente por el AMPA nacional, sino que han sido importadas, perdón. Hoy mismo tenemos en curso acá un delito de secuestro que estamos tratando de dilucidar, pero siempre en un marco que nos da la impresión de que hay algo anterior, digamos, también vinculado a algún hecho eh, quizás disruptivo contra el ordenamiento jurídico. No quiero decir delito, Sí. pero hay alguna cuestión anterior. Pero sí, acá por lo menos las coordinaciones son constantes, nos reunimos permanentemente, tratamos de ver en los análisis estadísticos por dónde está ingresando mayormente este fenómeno, dónde se está dando, eh, y por lo tanto con eso vamos generando la distribución de recursos. ¿Tú consideras que ante el abultado número de denuncias o querellas, el Ministerio Público se ha visto desbordado para los efectos de poder investigar y necesita más personal, más fiscales, más O preparación? sea, absolutamente, profesor, porque, a ver, pensemos que el año 2005, cuando ya la reforma estaba vigente a nivel nacional, porque Sí, partió el 2002, pero el 2005 es cuando ya estaba vigente a nivel nacional, el número de fiscales era solamente un poco menos de lo que hay hoy. No ha aumentado más de 100 fiscales por algunos programas. Entonces el aumento ha sido marginal. Y por otro lado, la cantidad de legislación que se ha incorporado al ámbito o competencia de los fiscales ha sido muchísima. O sea, pensemos en la violencia intrafamiliar, que eso era, por sí, ejemplo, visto antes por los juzgados civiles.
Pensemos en lo que la ley de responsabilidad penal adolescente, que entre los 14 y 16 años lo veía un tribunal de menores, y entre los 16 y los 18 solamente lo veía la fiscalía cuando la persona, cuando el niño o niña adolescente era declarado con discernimiento. Por lo tanto, eso se acabó y hoy día todo lo vemos nosotros. Pensemos también en la justicia militar, que la mayor, o sea, una gran parte de su competencia, cada vez que hay un civil involucrado, pasa a la justicia nuestra, digamos. Pensemos en el aumento de penas en diversos delitos, en los delitos de robo, en los manejos de estado de ebriedad, bueno, y hay una lista de cerca de 50 figuras que han incorporado una mayor cantidad de competencias a los fiscales sin el ingreso de recursos. O sea, es muy fácil a veces salir popularmente después que ocurra algún hecho, sacando una ley para generar un delito. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos viendo que el no pagar la pensión alimenticia lo quieren generar como una situación de maltrato o derechamente de delito en el contexto de violencia intrafamiliar, y puede tener toda la razón. Eso quizá, de hecho, en otros países funciona de esa manera, en algunos, digamos. El no pago de la pensión alimenticia también genera una consecuencia constitutiva de delito. Lo podemos discutir o no, pero lo que uno echa de menos, que cuando se crea una figura de esa naturaleza, no vaya con los recursos que implica por el aumento de sobrecarga para un sistema que ya está sobrecargado. Entonces, Exactamente. ahí es donde esto se está, y le digo más, cuando se creó la reforma, se hizo un algoritmo anterior para determinar cuántos fiscales, cuántos funcionarios, cuánta gente necesitaba el sistema en el Ministerio Público. Si hoy día pusiéramos los datos actualizados a ese algoritmo, tendría que haber el doble de fiscales. Eso es un poco Imagínate, para que se haga la imagínate. idea. Pero qué bien que esto lo dé a conocer para que la gente sepa cuál es la realidad, porque de eso se trata. Yo siempre insisto mucho en eso, Mario. Siempre tenemos que conocer la realidad. Y muchas veces los estamentos políticos que toman las decisiones no conocen la realidad, pues. Y esto les pasa también a los tribunales de policía local. Se dicta una ley, competencia policía local, policía local, policía local. Entonces, atochan a los juzgados de policía local de causa, desborde, y por eso que las sentencias se demoran tanto en que se dicten. Además que tampoco tienen un sistema digitalizado como el resto de los tribunales del país. Y a usted le está pasando lo mismo. Ustedes cada Sí, día bueno, si tienen, si la fiscalía, claro, si la fiscalía ha sobrevivido un poco a todo este mar, digamos, ha sido efectivamente con los avances tecnológicos que nos han ayudado un poco a generar mejores procesos. Pero reitero, si no inventáramos nada y solamente ese trabajo que se hizo de manera previa por la Universidad Católica de Valparaíso, fue la que elaboró ese algoritmo para determinar cuántos fiscales se necesitaban en cada una de las regiones, si hoy día actualizáramos los números, solamente actualizando los números tendría que dar o generarse, digamos, el doble de fiscales que los que hay ahora. menudo problema, menudo problema. Mario, muchísimas gracias por tu participación, tu buena voluntad. No será la primera invitación ni la última, porque como tú sabes y todos sabemos, los constituyentes todavía no han escrito ni una línea de la nueva constitución. De manera que estamos en un precalentamiento. ¿Ah? Ya en su momento te invitaré de nuevo para que conversemos acerca de cuestiones que ya se están discutiendo y en relación precisamente con estos temas de suyo tan importantes para la vida de nuestro querido país. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y ya nos veremos. Bien, muchas gracias, profesor. Efectivamente, es importante instalar un concepto. Muchas veces hay gente que trata de decir quién controla a los fiscales o cómo se les controla de mejor manera. El primero, cuando hablamos de quién controla a los fiscales, es bien injusto porque yo creo que somos de los funcionarios públicos con mayores controles. Primero los internos, segundo en las audiencias tenemos un juez que evalúa lo que hacemos, tenemos un defensor que son muy preparados por lo demás, tenemos querellantes también que están ahí y todos están supervigilando efectivamente la labor del fiscal. Además que las audiencias son públicas, o sea,
la verdad es que cuando hablamos de control, debemos ser de los funcionarios públicos más controlados del sistema. Pero más allá de eso, yo temo que puede haber el riesgo de que con ese concepto preconcebido, digamos, de un mayor control para el Ministerio Público, se termine poniendo cortapisas a las investigaciones y evitando, digamos, que estas logren tener un buen puerto. Si burocratizamos excesivamente las investigaciones, el único que gana es el delincuente, nadie más, digamos. Como sociedad no ganamos nada. Por lo tanto, lo que ojalá se instalara en su momento es que efectivamente existan controles, pero esto en su mayoría fueran ex post. O sea, si hay algún fiscal que comete una determinada conducta y que esta es, digamos, sacada a la luz, que reciba el máximo, digamos, de sanciones en lo administrativo y quizás también en lo penal. Pero no podemos partir al revés. Si partimos al revés, el único que gana, reitero, es el delincuente. Así es. Yo tengo una gran admiración por el trabajo que hacen los fiscales y me consta que están sobrepasados por el trabajo. Había un fiscal una vez que señaló que llevaba 7.000 causas. ¿Quién puede llevar 7.000 causas? Esto es como el médico, si el médico no puede atender a 100 personas en el No día, es más. imposible. ¿Quién va a atender 100.000? Imposible. Y entonces ahí es donde yo insisto en una cosa más, soy muy cargante en esto. La dimensión política. Los partidos políticos se les olvida que si están pretendiendo acceder al poder, deben tener preparados a sus militantes que son en definitiva los que a veces acceden al poder, ocupan los cargos, de distintos cargos, etcétera, deben tener preparación en finanzas, en economía, en investigación, para conocer la realidad, porque ¿cómo van a aprobar un proyecto de ley que el día de mañana le van a cortar las manos a ustedes y después se quejan de la delincuencia? Es decir, no entiendo nada yo. Entonces, aquí hay una maraña de incoherencias. Por eso que para mí es tan importante el tema del estudio. Hay que estudiar, hay que preparar a la gente, capacitarla en todos los ámbitos, en todas las instituciones. Siempre hay una preparación continua, continua, debe ser continua hasta que se muera uno, porque siempre van apareciendo nuevas cosas. Yo me alegro Correcto. mucho por tu ilustrada exposición, te deseo que te vaya muy bien, ánimo, porque el trabajo de usted, el país lo necesita. Es muy importante investigar y sancionar a los autores de variados delitos y en especial este delito de tráfico de estupefacientes porque atenta contra la salud de los jóvenes, de la población y además en contra de la economía. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Un abrazo a la Sí, distancia. profesor, muchas gracias. Y es efectivo, trabajar en la fiscalía es apasionante y para mí es lo más lindo que hay, porque cuando uno representa intereses colectivos, cuando uno se sienta cada vez que va a un tribunal defendiendo a la sociedad en su conjunto, la verdad es que no hay nada más gratificante que eso. Muchas gracias por Me la alegro invitación y mucho obviamente escucharte, disponible. escucharte, porque en esta hora en que hay tantas sombras, resulta que nadie expresa que está contento de lo que está haciendo. Yo me alegro muchísimo, pero muchísimo. Y éxito. Que esté muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.